Mercado Central. 9:07 a.m. Vamos a ir con conversación por la noticia que estuvo marcando ayer, por supuesto, la jornada, la aprobación de lo que quedaba de la mega reforma. Y quien tiene bastante experiencia en tramitación de iniciativas de este tipo es nuestro entrevistado Felipe Larraín, exministro de Hacienda y director de Clapes UC. Felipe, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Mercado Central. ¿Cómo está? Hola Gabriela, buenos días, muy bien por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal usted, Gabriela? Muy bien también. Bueno, ayer se aprobó finalmente la última parte de la mega reforma en el Congreso, aunque al parecer todavía falta algo de trecho para que se convierta en ley, porque se espera el ingreso de los vetos a 3 artículos. De todas maneras, hoy día vamos a tener cadena nacional también para hacer una bajada a lo que es esta iniciativa. Pero como sea, dejando esa parte de lado, la parte política, ¿vamos a alcanzar a ver el impacto del proyecto este año o ya está jugado? Yo creo que este año el mayor impacto de este proyecto va a estar en la parte de expectativas, porque es poco lo que va a poder hacer. Hay muchas cosas que son graduales, por ejemplo, la rebaja de impuestos es gradual. Hay muchas cosas que empiezan a regir a partir del año 27, la mayor parte de las cosas importantes. Y yo creo que sí, pero yo creo que sí hace, el proyecto hace un punto de inflexión, la aprobación de este proyecto. ¿Por qué? Porque hace tiempo que en este país no se aprobaba una reforma clara, pro crecimiento, pro inversión, pro empleo. Yo creo que ese es un tema central. Y creo que el corazón de esto está en tres cosas. Está en primer lugar en la rebaja del impuesto corporativo, en segundo lugar en la reintegración tributaria y en tercer lugar en la invariabilidad tributaria. Y simplemente para decirlo, la rebaja de impuesto corporativo es para llevarnos al promedio de la OCDE, que son 23 puntos. Nosotros, por ahí el país se entusiasmó con la idea de que podía, esto ocurrió en la reforma del 2014, que podía seguir aumentando las tasas de impuestos y la actividad económica no iba a resentirse, y se resintió fuertemente porque, como todos sabemos, a partir del año 2014 esta economía se frenó bruscamente. Y de haber tenido un crecimiento entre el año 1990 y 2013 de 5,3%, pasamos a crecer al 2%. Y la verdad es que la partida de este año fue malísima, 5 meses de crecimiento negativo. Este año no vamos a alcanzar al 2 y quién sabe no alcancemos al 1,5. O sea, vamos a estar entre 1 y 1,5, probablemente esa es nuestra estimación de crecimiento en Clapes UC para este año. Por lo tanto, aquí se apuntala el crecimiento económico. Con esta iniciativa, la reintegración tributaria es importante porque, fíjese la paradoja, Gabriela, en Chile es más conveniente ser inversionista extranjero que ser inversionista nacional. ¿Por qué? Porque el inversionista extranjero tiene 100% de integración y el inversionista nacional tiene integración parcial, de 65% en el caso de empresas grandes. Entonces, yo creo que aquí hay otro elemento que avanza. Y el tema de la invariabilidad, que se ha discutido tanto y que, por supuesto, ha sido recurrido el Tribunal Constitucional sobre su opinión, hay que recordar que la invariabilidad partió con don Eduardo Frei Montalva, el gobierno de don Eduardo Frei. Entonces, esto no es una cosa que estamos inventando ahora. Y la invariabilidad simplemente lo que persigue para un inversionista, en este caso se está cobrando una prima, que es una prima de, entiendo que es 1,5 puntos adicionales a la tasa de impuestos, porque en un país que ha tenido tantos cambios tributarios como Chile, la incertidumbre respecto a la política tributaria es un elemento que nos hace ser menos competitivos. Yo creo que con una invariabilidad y una tasa de impuestos más baja, pero en el promedio OCDE. Sí, quiero recordar que hay países que tienen mucho menos que Chile. Irlanda, por ejemplo, tiene una tasa de impuestos de 12,5% y la ha ido muy bien. Aquí estamos hablando de que nosotros vamos de 27 al 23. A mí me parece que estos cambios van en la dirección correcta. Pero por supuesto, nadie pretende que sean suficientes para hacer un cambio en el sentido de que con esto estamos listos y nos vamos a tener que, y con esto nos vamos a crecer al 3,5-4%. Yo creo que eso no es ¿Qué es lo que posible, falta para hay eso? que hacer más. ¿Qué es lo que falta para eso? ¿Qué significa hacer más?
Mire, más, aquí hay un tema que yo creo que partió bien en una parte en este gobierno, que es la parte de la permisología, al menos en lo que este comité de ministros, que tenía plazos de 6 meses para pronunciarse, se redujo fuertemente Ujú. los plazos de pronunciamiento de los ministros. Pero para eso son los ministros, este es el comité de ministros. Mm. Hay una cantidad de instancias, servicios que tienen que entregar su decisión respecto de los permisos que le han sido otorgados. Hay servicios, y esto lo ha podido establecer la propia Comisión Nacional de Productividad en su informe, hay servicios que se demoran 48 meses en emitir su pronunciamiento, Mm. cuando el plazo legal es de 6. Entonces están 8 veces, no 8%, 8 veces sobre el plazo legal. Sí. El gobierno anterior avanzó en este punto, con el proyecto de ley de permisos sectoriales, en el cual nosotros estuvimos involucrados, apoyamos al entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, en este proyecto, hicimos seminarios, creemos que es un avance, pero no es suficiente, porque no es solo a través de leyes cómo vamos a resolver el problema de la permisología en Chile, requerimos también de voluntad política y un sentido de urgencia también para los funcionarios públicos que están involucrados en las decisiones. Creo que eso es central. Y en otro tema, Gabriela, que hay que decirlo también, el tema de seguridad. La seguridad, aparte de ser un tremendo problema para las personas, para la vida de las personas, la delincuencia, el crimen organizado, prácticas que no habíamos estado acostumbrados a vivir en Chile, hoy día se están viviendo con frecuencia. Y esto significa un tremendo costo, un impuesto también al desarrollo del sector privado que absorbe alrededor del 70% de los costos de la delincuencia. El 30% lo absorbe el Estado, el 70% los privados. Y en Ahora, el cálculo que nosotros hicimos en CLAPES respecto a este tema, al país le cuesta entre 7.000 y 9.000 millones de dólares la delincuencia. sí, y eso sin considerar, según lo que me acuerdo también de ese informe que he leído de CLAPES, es sin considerar la inversión que finalmente no se puede concretar por este tema. En ese sentido, Felipe, lo que yo estoy entendiendo es que está diciendo que pese a que se aprueba la mega reforma, en realidad podría ser anulada su efecto positivo si no hay medidas más concretas en materia de seguridad. No, claro, yo lo que estoy diciendo es que es una noticia muy positiva, Ujú. pero que con esa noticia solo me alcanza para llegar a crecer al 4 Mm. y quién sabe tampoco al 3,5. Requerimos otras cosas. Mencionaba, por ejemplo, permisología en Sí. cosas que no van por la vía legal. Mencionaba también el tema de seguridad. Y le menciono otra cosa, porque creo que el gobierno, a mí me ha tocado estar con autoridades de gobierno respecto al tema de la reforma del mercado de capitales que viene. Yo le tengo fe a que una reforma al mercado de capitales que pueda convertir a Chile en un centro financiero regional, en un exportador de servicios financieros, es una reforma que va a apuntalar el crecimiento económico en Chile, que va a ayudar a financiar la inversión y que va a generar en sí muchos decenas de miles de puestos de trabajo muy bien pagados. Fíjense que cuando nosotros hicimos un estudio recientemente en este tema, y dentro de lo que investigamos, nos dimos cuenta que yo pensaba que el sector minero era el que pagaba los mejores salarios. En Chile no, es el sector financiero el que paga los mejores salarios. Entonces, además son empleos formales. Yo creo que todo esto, y para darle una cifra, porque cuando hablamos de exportación de servicios financieros, Singapur exporta del orden de 63.000 millones de dólares de servicios financieros. Nosotros exportamos 720. Entonces, hay una enorme oportunidad de crecer en servicios, y en particular en servicios financieros exportados desde nuestro país. Y yo creo que nosotros hay que hacer trabajo para lograrlo. Felipe, estamos con algunos problemas de comunicación, pero estamos entendiendo la conversación de todas maneras. Hemos estado hablando sobre los impactos positivos, lo que queda también después de la aprobación de esta última parte de la mega reforma. Pero entre las cosas que se aprobó, lo último fue esta compensación para los municipios por el fin a las contribuciones. Ahora, usted ha sido bien crítico al fin de las contribuciones de manera generalizada, ¿no? Lo que se discutía también en algún intento
de una nueva constitución. En este proyecto se acota a la primera vivienda para los adultos mayores con estas compensaciones. ¿Cómo evalúa ahora esta medida? ¿Cómo quedan en las arcas los municipios? ¿Qué tan progresivo o regresiva es esta medida? Mire, creo que le quiero decir es que esta es una medida ciertamente discutible, pero la medida original era eliminar las contribuciones para todos por la primera vivienda. O sea, como usted dice, Gabriela, se acotó bastante a un costo que al final es del orden de los 200 millones de dólares. Y este costo va a ser compensado por el Ejecutivo con ingresos generales. Era una opción, hay otras opciones. Ahora, hay algo que no se discute porque alrededor del 70% de estos recursos van al Fondo Común Municipal y eso se distribuyen a las comunas pobres. Entonces, lo que se está discutiendo en realidad es sobre el 30% de los 200 millones de dólares que son los que pierden de ingresos las comunas de mayores recursos. Y aquí había muchas opciones. Una opción era simplemente no compensarlo y pedirle un ajuste a estas comunas. Otra opción era compensarla con ingresos generales. Otra era hacer focalizada la medida de las contribuciones. Pero sí le quiero decir una cosa. O sea, este es un tema ciertamente discutible. Pero aquí yo creo que hay un reconocimiento. Y esta fue una medida que fue aprobada con bastante holgura. Fue una de las medidas más holgadas en la votación en particular. Fíjese que en realidad, a mi juicio, aquí se abusó de las contribuciones en este país. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque se abusó por una razón, y es que en primer lugar, todo el sistema de reavalúos de las propiedades es una caja negra. Nadie sabe cómo le reevalúan la propiedad, es muy difícil, yo espero que esto cambie, de que se haga transparente la forma como a una familia, a una persona le evalúan su propiedad, porque vamos a tener al 1 de enero, Gabriela, tenemos otra alza de contribuciones. Sí. Y estas alzas de contribuciones la gente tiene muy escasos medios para poder enterarse, entender, oponerse, ¿no es cierto?, a ella. Y eso va a significar un nuevo incremento en las contribuciones. Y hay que pensar una cosa, si usted tomara, por ejemplo, los últimos 20 años, veamos en cuánto han crecido las contribuciones y en cuánto han crecido los sueldos, los salarios de las personas. Y se va a dar cuenta que han crecido mucho más en promedio las contribuciones. Y esto significa, en particular, hay que entender también el caso de los adultos mayores, que la gran parte de los adultos mayores están ya jubilados, están retirados, no están percibiendo ingresos, están percibiendo una pensión que es bastante menor que su salario cuando estaba activo, su ingreso cuando estaba activo, ¿no es cierto? Y resulta que esa persona tiene que seguir pagando contribuciones por una vivienda que compró con ingresos tributados. Entonces, este es un caso clásico de impuestos, de doble tributación y de impuesto al patrimonio, ¿no es cierto? En eso derivó la contribución de bienes raíces, y esto era como una suerte de vaca lechera que se podía seguir lechando sin merma alguna, y de repente se generó este reclamo que hicieron, yo creo, muchos adultos mayores. Ahora, que hay algunos adultos mayores que puedan seguir pagando, que pagar esa contribución, claro que sí, pero también hay muchísimos que estaban siendo empujados, algunos, a dejar su vivienda, a vivir fuera de la vivienda que tenían, porque no podían seguir pagando una contribución que se transformó en muchos casos en un arriendo. Pero de todas maneras, ¿es esto un aporte a un sistema más regresivo? Mire, lo que pasa es que yo creo que la regresividad hay que medirla desde un punto de vista más global que simplemente de esta medida, ¿no? Creo que aquí el recuperar los ingresos a las personas o sea, a los municipios que los recibían del Fondo Común Municipal, creo que ahí no hay tema, ¿cierto? Entonces, al final, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo respecto a la regresividad de 60 millones de dólares. A mí no me parece un tema mayor desde el punto de vista de la distribución de ingresos del país, lo que está pasando. O sea, creo que por razones políticas, por supuesto, hay muchos alcaldes de oposición que se han opuesto a esta medida. Y que existían alternativas, pero aquí primó el juego democrático. Y recordemos una cosa, ayer no solamente votaron a favor los parlamentarios de gobierno frente a la resolución de la comisión mixta, sino que votaron a favor también
un parlamentario claro de Sí, oposición y dos que están, digamos, en una zona intermedia. sí, Entonces creo que, ahora, yo creo que en el fondo, esto es una discusión, como digo, bastante política la que se está dando, y esto es sí. rasgar de vestiduras de algunos alcaldes que tienen el objetivo de tratar de criticar este proyecto. Mm. Ahora, para que este proyecto, todavía faltan dos, te lo insinuaba por Sí, ahí, faltan dos cosas, ¿no es cierto?, que es el veto, sí, que entiendo que el veto viene en tres temas sí, específicos: anatocismo, o sea, intereses sobre sí. intereses, olvido financiero y este tema del pago a pyme a 30 días. Esos son los tres temas que están en el veto. Ahora, este veto es supresivo, por tanto, es muy poco probable que la oposición pueda ganarlo, porque para eso necesitaría 2/3 para un veto supresivo, para oponerse a un veto supresivo. Mm. Y lo otro es el requerimiento del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Es la última patita, ¿no es cierto?, para que este proyecto pueda ser ley. Ahora, Felipe, a propósito de cómo se ha ido acotando también este proyecto, en la versión final se redujo también el costo al eliminar el crédito tributario original que se había propuesto. ¿Se disipan con eso los temores que existían para las arcas fiscales? ¿Cómo lo ve usted? Bastante, bastante se disipan. Yo creo que, en primer lugar, yo creo que la gente que lo ha dicho un poquito con forma más objetiva, los ingresos del proyecto estaban estimados de forma bastante conservadora, incluso con muchos parámetros que venían, algunos de ellos de la Comisión Marfan. Entonces, el punto medio, ¿no es cierto?, porque también uno puede tomar un punto extremo, pero del punto medio de lo que había determinado la Comisión Marfan. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es que, claro, como usted dice, se redujo fuertemente el costo del crédito tributario al empleo, y eso hace que el proyecto sea, desde el punto de vista fiscal, mucho menos complejo, mucho menos preocupante de lo que era antes. Mm. Ahora, uno siempre tiene que mantener aquí, Gabriela, estar siempre en son de señal de alerta, ¿no? Porque las cuentas fiscales se deterioraron fuertemente en Chile durante particularmente los últimos 3 años hasta el 2025, se deterioraron fuertemente. Y es una reflexión también, porque yo creo que la gente se da cuenta de esto. Frente al deterioro de las cuentas fiscales de los últimos 3 años, 2020, dejo fuera el 2022 porque ese fue un año muy De prudente en materia ajuste, sí. fiscal, sí, pero no el 23, 24 y 25, donde sin mediar ninguna crisis externa tuvimos un deterioro mayúsculo de las cuentas fiscales de Chile. Yo me pregunto, los que han criticado tanto el tema fiscal, de alguna manera me extraña que no se pronunciaron para nada cuando ocurrió un deterioro mucho mayor de las cuentas fiscales por 3 años, ¿no? Parece que para algunos el deterioro de la cuenta fiscal importa dependiendo del gobierno al que le toque. Ahora, hablábamos recién de cómo se acotaba el impacto que tienen las arcas fiscales por el crédito al empleo, que se redujo bastante, pero de todas maneras hay un desafío mayúsculo. Hay también una mesa de trabajo sobre medidas adicionales para apoyar el empleo, pero mientras se sigue trabajando en esas medidas, el desempleo sigue subiendo, 9,4% según las últimas cifras, 10,5% en el caso de las mujeres. Y crecimos en realidad 2,4% en junio, una buena noticia por ahí, pero con esas cifras usted proyectó esta semana que íbamos a estar creciendo en torno al 1% solamente en 2026. ¿Qué significa eso para el empleo? Yo creo que la proyección que yo hice fue entre 1 y 1,5, Ya, a ser preciso. Sí, 1 o 1,5 en ese rango, que es la proyección que tiene el último informe de sí, la PUC. sí. Pero lo que le quiero decir, mire, a mí me preocupa mucho el mercado laboral. Creo que cuando se habló de emergencia laboral, y este término lo acuñó un colega mío, David Bravo, Sí. eh, un economista, no fue un término que vino del mundo político, vino del mundo de los técnicos, de los economistas. Y yo creo que él tiene toda la razón. Nosotros estamos enfrentando una emergencia laboral, o lo que también se puede llamar una tormenta perfecta, porque al mercado laboral chileno le cayeron tres cosas. La primera fue una economía débil, Mm. y bastante débil, como hemos visto, ¿no es cierto? Y particularmente durante este año, a partir de este año, es nefasta. En segundo lugar, el aumento de costos laborales con medidas como
semana de 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, que este año hemos visto una reducción de 2 horas de esa jornada. También el aumento del salario mínimo en 35%. Y por último, la reforma previsional, que tiene muchas virtudes, pero que desde el punto de vista del costo de contratación también es un aumento de los costos de contratación. Yo creo que estas 3 medidas son medidas que aumentaron fuertemente los costos laborales, y esto lo ha dicho el Banco Central. Al gobierno anterior esto no le gustó, hizo su planteamiento en contra, pero el Banco Central no está para caerle simpático al gobierno de turno, así como tampoco el Consejo Fiscal está para caerle simpático, sino que tienen que hacer su trabajo. Y lo tercero es la revolución tecnológica en que estamos inmersos. La robótica, la automatización, la inteligencia artificial, todo esto está desplazando algunos empleos. Si usted junta las 3 cosas, por eso yo lo llamo la tormenta perfecta, y este es un tema mayor al cual vamos a tener que abocarnos. No es solamente preocuparnos, sino ocuparnos de ver cómo podemos revertir este problema y asegurar un empleo digno a nuestros compatriotas, que están llegando ya a 1 millón, cerca del millón, los desempleados en Chile, particularmente golpeando a las mujeres. Pero ¿se puede hacer alguna proyección de lo que significa para la tasa de desocupación un crecimiento de entre 1 y 1,5%? ¿Superamos con eso la tasa de desocupación del 10%, por ejemplo, a nivel nacional? Mire, difícil decir. Yo creo que se van a requerir medidas, y yo entiendo que se está trabajando en esto, en las medidas adicionales que son necesarias para que podamos podemos empezar una fase de reducción de la política, de la tasa de desempleo. Eso es absolutamente clave, ver qué podemos hacer. Se está hablando de temas como la indemnización por años de despido, se está hablando también de otras cosas como la definición de qué se va a considerar para las 40 horas o para el promedio de lo que corresponde hoy día, que son 42. Para computar esas horas, cuántas semanas. Yo creo que todas esas cosas son importantes, interesantes, y hay que ver qué otras cosas podemos hacer para apoyar a los trabajadores chilenos. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de Clapes UC, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Con mucho gusto, Gabriela. Que esté muy bien. Muy buen día.